Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mi nombre es José Palomino y estamos aquí en esta segunda parte de su edición Trabajemos con Amor, llevando a cabo el tema acerca de puntos de observación al falso predicador que está saliendo en las redes sociales, un predicador colombiano que habla muchas incongruencias y tergiversa las enseñanzas de nuestro querido maestro Ezequiel Ataucusigamonal. Como ya nuestro hermano Amadeo Broncano estaba hablando acerca del punto de que el maestro no era para escoger al sucesor, sino que es Dios quien escoge. Pero Dios no le confirmó nada a nuestro maestro y mucho menos a sus hijos. Como también hablaba el maestro acerca de que Dios no va a escoger a un hijo que es acusador. Por ello, hermanos, nosotros vamos a continuar acerca de lo que habla este hermano en este extracto de audio que dice así. El hermano colombiano dice: antes, si el maestro vive, entonces el testamento no es válido. Tiene que fallecer para poder que deje testamento a alguno de sus hijos. Pero en este caso dejó el hijo porque, pues, si vamos a analizar, pues hay unos hijos que están pidiendo la primogenitura. Pues pasa de que también se puede cumplir porque la escritura dice que hay que darle al primogénito, pero Dios no le dejó al primogénito. Ustedes ven en el tiempo pasado de los patriarcas, que era Abraham, tenía dos hijos. Uno se llamaba Ismael y otro se llamaba Isaac. Entonces, de estos dos hijos, el primero de los hijos de Abraham fue Ismael. Ese fue de los ismaelitas. Y el segundo hijo vendría a ser Isaac, pero del matrimonio, porque el otro era de la hija de una sierva. El hermano colombiano dice: si ustedes ven en el tiempo pasado de los patriarcas que era Abraham, tenía dos hijos, como se llamaba Ismael y otro se llamaba Isaac. Entonces, de esos dos hijos, el primero de los hijos de Abraham fue ¿quién? Ismael. De ahí vienen los ismaelitas. El segundo hijo vendría a ser Isaac, pero del matrimonio el otro era el hijo de una sierva. Es decir, Ismael era del hijo de una sierva e Isaac del matrimonio. Pero acá el hermano habla de primogénito. Pero para Dios no aplica eso. Por eso Dios no elige a ninguno de los hijos, ya sea primogénito o unigénito. Pero en este caso, hermanos, este hermano colombiano confunde y turba más al pueblo hablando de primogénito y unigénito a la vez. Son dos cosas diferentes. Pero primeramente, vamos a seguir leyendo lo que habla este hermano. Dice: pero ya el testamento que le dio al primer hijo se llamaba Miguel Arcángel. Entonces tenemos que entender esos puntos. Pero en este caso no hay testamento para el primogénito. Solamente el primogénito lo que tiene que hacer es una ofrenda de primogenitura, porque eso sí tiene que dar. Pero ya el testamento que le dio al primer hijo se llamaba Miguel Arcángel. Dice que el maestro dejó testamento al primer hijo que se llama Miguel Arcángel. El maestro. O sea, él hace alusión de que Miguel Arcángel es Jonás y que el maestro es Dios. Por eso dice que el maestro deja a su primer hijo, habla de su primer hijo. Dios solo tuvo un hijo, ese hijo es espíritu, ese hijo se llama Miguel Arcángel. Por eso se le llama el hijo unigénito. Pero acá este hermano dice que el maestro pone a su primer hijo. Y aparte, Jonás no fue su primer hijo. Primogénito fue otro. Pero bueno, sigamos con este mito, este cuento que nos habla este hermano colombiano. Entonces, él cree que Jonás es Miguel Arcángel. Y confunde la interpretación del texto que habla en Ezequiel 24:24. Dice, miren lo que habla el hermano colombiano, dice. Ahora, Ezequiel 24:24 dice: Ezequiel os será por señal según todas sus obras que él hizo. En viniendo de esto sabéis que yo soy Jehová. Pues él es Jehová. Él es Jehová.
Ezequiel 24:24. Ezequiel pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Y dice el hermano, pues es Jehová, él es Jehová, diciendo de que el maestro Ezequiel Ataucusigamonal es Jehová, lo cual es falso. Ya adelantamos esto, es falso, hermanos. No crean todo lo que este hermano colombiano está hablando, porque Dios no es carne. Por eso vamos a escuchar este primer audio que dice acerca de que Dios es espíritu. Vamos a escuchar al maestro. Dios tiene carne. ¿Ah? ¿Tiene carne? Dios es espíritu. Bien, han escuchado bien. Dice el maestro, Dios tiene carne, pregunta. ¿Ah? ¿Tiene carne? Vuelve a preguntar al pueblo. Y el pueblo contesta, no. Entonces, hermanos, dice, Dios es espíritu. Este es un audio cortito que está hablando el maestro en un tiempo. En otro tiempo, ¿qué más dice? Escuchemos al maestro. Y entonces Dios es espíritu. Estamos viendo de que la escritura declara que Dios es espíritu. Dice el maestro, y entonces Dios es espíritu. Estamos viendo de que la escritura declara que Dios es espíritu. Eso es lo que dice nuestro maestro. Pero el pueblo ya estaba con la turbación en su mente, diciendo que el maestro es Dios. Entonces el maestro, como ya sabe el pensamiento de su pueblo, él va a decir en el siguiente, dice, si Dios puede morir. Vamos a escuchar la voz del maestro. Dios es espíritu. ¿Y cómo va a morir? Eso lo saben hacer luego, ¿no? Porque no estudian, pero sí mañana o pasando sacará a ver eso. Ahora, una cosa también, porque muchos aquí, ahora mismo ya están turbados. ¿Dios puede morir? Si ustedes, si yo dijera, Dios muere, entonces no es Dios. No es Dios. Ahora, por ejemplo, si ahora sí, ¿saben o no saben? No saben nada, caray, no estudian. Dice el maestro, escuchen bien este audio. Escuchen bien, hermano colombiano. Dice, ahora una cosa también, porque muchos aquí, hablaba el pueblo, el maestro. Muchos aquí ahora mismo ya están turbados. Pregunta el maestro, ¿Dios puede morir? Y los hermanos responden, no. Sin embargo, hoy en día creen que Dios es carne. Y dice el maestro, y si a ustedes yo dijera, si Dios muere, entonces no es Dios, hermanos. El maestro está declarando, si Dios tiene carne, no, Dios es espíritu. Ahora, muchos están turbados acá en el pueblo, dicen. Yo les pregunto, ¿Dios puede morir? Y él mismo responde, si Dios muere, entonces no es Dios, dice. O sea, si esa carne que están declarando que es Dios, es falso, porque Dios no es carne. Lo está hablando nuestro maestro. Ahora, acerca de Ezequiel 24:24, este hermano colombiano está haciendo su propia interpretación, lo cual no es válido, ya que él no es el intérprete. ¿Qué nos dice nuestro maestro en este siguiente audio? Vamos a escuchar al maestro. Este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día se abrirá su boca para hablar con el escapado. Y hablará, y no estarás más mudo. Y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Entonces dice, en ese día te vendrá así un escapado. Ese escapado, aclarando, es lo que dice en San Juan 16:7, la promesa del Espíritu Santo tenía que volver. Él es el escapado que tenía que venir trayendo las nuevas
a alguien. Y luego, por eso dice, en este día, en aquel día, vendrá el escapado a ti, trayéndote las nuevas, dice. Muy bien. Y luego 27 dice, ya no estarás mudo, mas hablarás, dice, juntamente con el escapado, y serás por señal. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Ahora sí, tenía que conocer a Dios recién. Entonces, ahora, ese señal tiene que venir. El señal es una persona. Ahora también podemos aclarar quién es la señal. Está en el mismo 24. Ezequiel capítulo 24, verso 24. Ezequiel pues os será por señal. Según todas las palabras que él hizo, haréis. Entendiendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Entendiendo esto quiere decir que está recomendando, harán ustedes, conforme él hace, harán ustedes, cuando él venga, quiere decir. Y luego el 25, ya a él habla, recomendando, qué es lo que va a hacer. Y tú, hijo del hombre, el día en que yo quitare de ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deseo de sus ojos y el cuidado de sus almas, sus hijos y sus hijas. Entonces él claramente está, ahora yo haré esto, está avisando, y ahora va a acontecer esto. Entonces es puesto por señal. ¿Han escuchado? Vamos a leer. Dice, entonces dice, en ese día te vendrá a ti un escapado. Ese escapado, aclarando, es lo que dice en San Juan 16:7, la promesa del Espíritu Santo tenía que volver. Él es el escapado que tenía que venir trayendo las nuevas a alguien, es decir, a un varón. Y dice, y luego, por eso dice, en este día, en aquel día vendrá el escapado a ti trayendo las nuevas. Dice, muy bien. Y luego en Ezequiel 24:27 dice, ya no estarás más mudo, mas hablará, dice, juntamente con el escapado, y será por señal, y entonces sabrán que yo soy Jehová. Sabrán que yo soy Jehová. Ahí empieza la turbación y la mala interpretación de muchos hermanos. ¿Pero qué dice el maestro? El maestro no dice eso. Dice, ahora sí, tenía que conocer a Dios recién. Entonces ahora, esa señal tenía que venir. Y señal es una persona. La señal es una persona, es una carne. El escapado del Espíritu Santo tenía que venir a una carne. Y dice, ahora también podemos aclarar, ¿quién es esa señal? Pregunta el maestro. Y aquí viene la interpretación del maestro, en la cual en ningún momento dice que esa carne es Dios. Ezequiel 24:24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy Jehová. Y el maestro interpreta, hermanos, dice, en viniendo esto, la palabra en viniendo esto de Ezequiel 24:24 dice, quiere decir que está recomendando, harán ustedes conforme él hace, harán ustedes cuando él venga. Quiere decir, y luego 25, ya, a él habla recomendando, ¿qué es lo que va a hacer? Ezequiel 24:25. Y tú, hijo de hombre, está hablando a la persona, al varón, a la carne. No está hablando a Dios. ¿Cómo va a hablar el Espíritu Santo a Dios? Dios no es carne. El Espíritu Santo, el escapado, viene a una persona y le dice, tú, hijo de hombre, el día que yo quite de ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, sus hijos y sus hijas, dice, entonces él claramente está ahora, yo haré esto, está avisando, y va a acontecer esto, entonces es puesto por señal. ¿Quién es la señal? Es una carne, es una persona.
¿Quién viene a esa carne? Es el Espíritu Santo. El maestro en ningún momento está interpretando Ezequiel 24:24 como que Él es Dios. Eso es falso, hermano. Espero que esté escuchando mi hermano colombiano, allá en Colombia, en nuestra hermana República de Colombia. Esperemos que esté escuchando, y a todo el pueblo que ha escuchado estas prédicas, estas falsas prédicas, entiendan y sigamos con la doctrina del maestro. Ahora, ¿qué más hay que aclarar acerca de lo que este hermano habla? Dice, hay una parte de su audio que dice, porque cuando el maestro Ezequiel llama a su hijo unigénito, a su hijo primogénito o unigénito, acá ya lo mezcla. Acá ya el hermano ya está prácticamente desorientado. Escuchen, dice, porque cuando el maestro llama a su hijo unigénito, a su hijo primogénito o unigénito, lo llama a la clínica adventista antes de fallecer, para darle las instrucciones y darle el espíritu, dice. Y ahí van un poco hermanos sacerdotes también juntamente con él, para darle las instrucciones que deben hacer. O sea, el hermano colombiano está disvariando prácticamente. Hijo unigénito es el Hijo de Dios, que es uno, es espíritu, está en el cielo. Él es el que bajó en espíritu. ¿Cómo puede decir primogénito o unigénito? O sea, ya prácticamente ahí está ya él desorientado. Y por su desorientación está, como se dice, confundiendo al pueblo. En este punto, hermanos, tenemos que aclarar que no existe tal hecho. No. Porque cada cuerpo posee un espíritu. Y eso ya nos ha hablado nuestro maestro. Un espíritu individual con cada cuerpo, que ese espíritu tiene que hacerse responsable de las obras que haga con ese cuerpo. No puede hacer como dicen que la reencarnación existe. O sea, el espíritu pasa de un cuerpo a otro. Eso es falso. Y el maestro nos va a desmentir en el siguiente audio. Por eso, no existe la reencarnación después de de la muerte. Así lo afirma también el maestro. Y escuchemos la voz de nuestro querido maestro. Hay muchos movimientos que dicen que nosotros hemos tenido muchas vidas. Entonces esa es un interrogante que hay allá en Colombia, en Bogotá. ¿Cómo es eso de muchas vidas? Mire, señor, así. Bueno, señor, por ejemplo, en el caso mío, por decir algo, me dicen que la reencarnación existe. ¿Qué es la reencarnación? Que, por ejemplo, en la época, por decir algo, en la época de Moisés, el espíritu mío murió el cuerpo. Al cabo de otro tiempo, ese espíritu nuevamente entra dentro de un cuerpo y muere, y al cabo de otro tiempo así. Entonces, eso se llama reencarnación, y es una ciencia que cada vez toma más fuerza. Entonces, yo le quiero preguntar al Señor, ¿cómo es eso? Porque usted es el que sabe. Eso no hay. No existe. La encarnación del Espíritu Santo, sí. Eso sí. El Espíritu, mire, ¿cómo va a haber encarnación cuando ese cuerpo que murieron van a levantarse con su espíritu? Y cuando es posible, si ese espíritu de un hombre que ha muerto se encarnó en su persona, ¿y cómo va a levantarse esa persona entonces? Usted no sabe, no estudia las profecías, puede pensar cualquier cosa. No puede. No hay encarnación. Ya. ¿Han escuchado, hermanos? Vamos a leer. Dice, hay muchos movimientos que dicen que nosotros hemos tenido muchas vidas. Entonces, eso es una interrogante que ya hay en Colombia, en Bogotá. Le decía un hermano colombiano al maestro, estaba dialogando con el maestro. Pero el maestro, ¿qué le responde? Dice, ¿cómo es eso de muchas vidas? Y el hermano colombiano dice, así. ¿A qué se refiere? Dice el maestro. Y el hermano colombiano dice, en el caso mío, por decir algo, me dicen que la reencarnación existe. ¿Qué es la reencarnación? Que, por ejemplo, en la época, por decir algo, en la época de Moisés, el espíritu mío estuvo
y murió el cuerpo. Al cabo de otro tiempo, ese espíritu nuevamente entra dentro de un cuerpo y al cabo muere, y al cabo de otro tiempo, y así, entonces eso se llama reencarnación. Es decir, el hermano colombiano dice que hay una ciencia que se está haciendo popular, que dice que el espíritu cuando uno muere y ya pasa a otro cuerpo. Y ahí, ese cuerpo muere y pasa a otro cuerpo, es decir, salta el espíritu de cuerpo en cuerpo. Pero ¿qué dice el maestro? ¿Qué sigue diciendo el hermano colombiano? Dice, de un tiempo pasa, dice, ese espíritu nuevamente entra dentro de un cuerpo y al cabo muere, y al cabo de otro tiempo, y así entonces eso se llama reencarnación. Y es una ciencia que cada vez toma más fuerza. En Colombia ya estaban con esa ciencia. Por eso que este hermano colombiano cree que el espíritu del maestro pasa al cuerpo de su hijo Jonás, lo cual es falso. Pero ¿qué dice? Entonces yo le quiero responder, se equivoca el hermano, dice, perdón, yo le quiero preguntar al Señor, ¿cómo es eso? Misterios, porque usted es el que sabe. Entonces el maestro responde, eso no hay, es decir, la reencarnación no hay, dice. Y el hermano colombiano dice, no existe, y el maestro le explica, escuchen hermanos, encarnación del Espíritu Santo, sí, eso sí. Encarnación, hermanos, es cuando el Espíritu Santo baja a la tierra y en vientre de mujer forma una carne. Esa carne es Cristo, esa carne es Mesías, ¿no? Entra el Espíritu Santo y forma una carne. Eso es encarnar, como en la época de nuestro Señor Jesucristo se encarnó directamente el Espíritu Santo. Formó ese templo, como dice, ¿no?, en San Juan. Entonces, encarnación del Espíritu Santo, sí. Mire, ¿cómo va? Dice, ¿cómo va de reencarnación cuando ese cuerpo que murió va a levantarse con su espíritu? Es decir, si un cuerpo muere, ¿cómo se va a levantar si otro espíritu haya ido ahí? ¿Cómo dice? Entonces, dice, si por ejemplo, si ese espíritu de un hombre que ha muerto se encarnó en su persona, ¿y cómo va a levantarse esa persona entonces? Usted, como no sabe, no estudia las profecías, puede pensar cualquier cosa. No puede, dice, no hay reencarnación. No hay, hermanos. Nuestro maestro nos está diciendo que una persona cuando fallece no puede reencarnar después de su muerte, porque en el día del juicio tiene que presentarse con ese propio cuerpo y, como dice en el siguiente texto del 2 Corintios, escuchen, dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. O sea, hermanos, si nosotros nacemos con un cuerpo y con ese cuerpo vamos a vivir solo una vez y después vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Todo lo que hayamos hecho con el cuerpo, sea bueno, sea malo, ahí vamos a pagar. Ahí nos van a dar la sentencia, sea para vida o sea para muerte. Pero no hay reencarnación, por tanto, no existe el traslado de espíritu, ni después de la muerte, menos aún en vida, menos. Pues hermano colombiano, en esta parte está tergiversando la escritura y está hablando de una doctrina que el maestro no avala. Conforme hemos escuchado el audio, hermanos, el maestro no acredita esa ciencia que justamente este hermano colombiano en el audio le dice que es una ciencia que está haciéndose más popular, que es la reencarnación. Pero el maestro bien claro ha dicho, no existe. Bueno, analicemos otro punto de turbación de este hermano que prácticamente ya desvarió y alucina que Jonás es Miguel Arcángel, y que justamente en el siguiente extracto de su audio dice que él peleaba por el cuerpo del maestro, aluciendo, claro, el maestro es el postrer Moisés, pero no es como para que nuevamente suceda esta lucha por el cuerpo de Moisés, porque antiguamente eso sucedió antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando lucharon por el cuerpo de Moisés, lucharon, ¿pero para qué?
Porque ese cuerpo, hermanos, ese cuerpo a las finales fue enterrado, y eso lo dice las Escrituras. Por eso dice en Deuteronomio 34:4, vamos a leer un poco los textos bíblicos, dice: y díjole Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, le dice a Moisés, al antiguo, dice: a tu simiente le daré, te la hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Es decir, Moisés vio la tierra prometida de lejos, pero Dios dijo, mírala, pero no vas a pasar allá. Entonces, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterróla en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno sabe su sepulcro hasta el día de hoy. Y era Moisés de edad de 120 años, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. ¿Ven, hermanos? Como es de saber, los profetas siguen la hora en espíritu, y eso nuestro maestro ya nos ha enseñado. Por eso que tanto Elías desapareció con cuerpo completo en un carro de fuego y se fue al cielo. Igual Moisés murió, pero esos profetas siguen la obra en espíritu. El maestro nos ha explicado eso. Por eso que el espíritu del maestro no puede pasar a su hijo, porque si el espíritu del maestro pasa a su hijo, el maestro ¿cómo va a hacer la obra en espíritu? Porque el maestro está siguiendo la obra en espíritu hoy en día. Muchos dirán, no, ya el maestro no está. El maestro está presente. Inclusive aquí debería de estar el maestro presente, mirando. Está. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra en espíritu. Por eso también a nuestro Señor Jesucristo se le presentó tanto a Moisés como a Elías, profetas de Dios, que seguían la obra en espíritu, y más la obra del Salvador, del Mesías, del que pagó el pecado por toda la humanidad. Que dice en Mateo 17:1 y 2, dice: y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Mateo 17:3 dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los profetas siguen la obra en espíritu. El maestro dijo, sucesor solo lo puede nombrar Dios, no hombre. En una parte del audio de este hermano, él habla acerca de que el pueblo nombró sucesor a Jonás. Pero el maestro dice que quien nombra no es el pueblo, quien nombra no es hombre, no es carne, quien nombra sucesor es Dios. Y el maestro le preguntaron a un periodista: como usted va a vivir hasta el fin del mundo, es decir, hasta el 2000, según su interpretación, ¿no ha pensado en alguien que lo suceda como líder de la misión? Usted va a ser hasta el final el líder. Bueno, al respecto, no depende de mí, de nadie, de hombre. Es una Eso decisión depende divina. De Dios. Ajá. ¿Dios lo dijo? No, dice. Dios tiene que nombrar, pero no lo dijo, ni mucho menos a sus hijos. Y Dios dice que mi hijo va a ser, que me va a reemplazar. Ahora sí, también estoy de acuerdo. Pero Dios no le ha dicho eso. No. Además, hijo, por ejemplo, así en esta condición, acusador o comete errores, no puede aceptar Dios. No puede. cuando le preguntan al maestro acerca de quién tiene que ser sucesor, el maestro bien claro dice: quizás no sean de mis hijos, quizás sea de otra persona, pero tiene que ser de corazón limpio. Tiene que ser legalmente, sea de otra persona, o sea mi hijo, o sea de otra persona, tiene que ser corazón limpio, nada de errores. Entonces sí, Dios puede destinar. Entonces me dirá, esto queda en tu lugar, ahora bendice. Entonces sí,
delante de Dios yo bendigo, entonces sí queda sucesor, si no, no. Pero sin embargo, cuando el maestro estuvo en pie hasta el año 2000, solo había corrupción en el pueblo. No había ni uno, ni siquiera uno. Por eso que el maestro no podía declarar ya el juicio, porque no había ni siquiera uno para el pueblo de Dios. Todos eran corruptos. Y me incluyo, porque de alguna u otra manera la corrupción viene cuando uno falta uno de los mandamientos. Pero estamos en esa lucha. Ahora imagínense, encima no cumples una de las leyes y encima vas a hablar mitos y fábulas. Dime cómo estás. Te pregunto a ti, hermano o hermana, que a veces siguen mitos y fábulas, o como la prédica de este hermano colombiano. Por ello, hermanos, no podemos seguir estudios de hermanos que no se orientan con los audios del maestro. Por eso prosigue su turbación de este hermano y dice que Miguel Arcángel fue quien cayó a la tierra. Esa es otra mentira. Cuando le escuché al hermano hablar, dice que Miguel Arcángel cayó a la tierra y de ahí, vamos a leer lo que dice el hermano. Escuchen, hermanos. Dice: ahora vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Aquí viene una batalla. Cuando Miguel cae a la tierra y se entra y se introducen en su hijo, el hijo unigénito, Miguel Arcángel, que entra en el maestro Ezequiel, cuando el Señor le da el testamento, o quiere decir que le da el espíritu, entra Miguel Arcángel a hacer un trabajo ahí. Ahora vamos al libro de Apocalipsis 12, 8 y 9, dice: y no prevalecieron ni en su lugar fue hallado más en el cielo, y fue lanzado fuera aquel dragón, dice, aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engañó a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Las escrituras hablan de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás. ¿Y qué dice el hermano? Dice, aquí en una batalla cuando Miguel cae a la tierra, dice. Acá ya prácticamente ya se desvió por completo. Miguel cae a la tierra y se adentra y se introduce en su hijo unigénito. Esto ya es como se dice, un pan con pescado o un zafarrancho, porque habla de que Miguel cae a la tierra cuando la escritura no lo dice, y después dice, y se adentra y se introduce en su hijo unigénito. Sabemos, hermanos, por el amor de Dios, Dios tiene un hijo unigénito que se llama Miguel Arcángel. Él no cayó a la tierra, Apocalipsis no dice eso. Quien cayó fue el diablo, que fue arrojado por la reprensión de Dios, fue arrojado con la tercera parte de los ángeles del cielo que estaban de parte de Satanás. Pero sin embargo, este hermano, ¿qué dice? Pero vamos a escuchar mejor al maestro. Quizás no me crean a mí, pero al maestro sí le van a creer. La huelga nació en el cielo. ¿Ven? Entonces, estos ángeles, apoyando a los ven, se presentaron unidos ante el Padre, reclamando esta autoridad que ha dado a Miguel Arcángel, que le diera a los ven. Muy bien. Entonces el Padre contesta, solo al Hijo. Esto es a nadie. Muy bien. Otra vez, que por tercera vez ya fueron apresurados, digamos, con rebeldía, como amados ya. Ahí donde recién el Padre lo reprende con la reprensión, el adversario tiene abajo con la tercera parte, con su cola de la tercera parte. ¿Verdad que como dice el Señor? A ver, ¿puede pasar, hermano? Es una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Lidiaba el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Lo ven? Entonces, desde el momento que fue arrojado a la tierra, ahora sí, ya no es Rosbel, sino el hombre antiguo, el diablo, Satanás. Ese es su nombre. Escuchen este audio es recontra popular y todo israelita debe saber, debe tenerlo presente en su mente y en su corazón. Escuchen, dice, la huelga nació en el cielo, ¿ve?
Entonces, estos ángeles apoyando a Luzbel, Luzbel es Lucifer. Cuando cayó a la tierra se nombra a Luzbel como Lucifer o Satanás. Dice, a Luzbel, dice, vamos a del principio. La huelga nació en el cielo, ¿ve? Entonces, estos ángeles apoyando a Luzbel se presentaron unidos ante el Padre, es decir, ante Dios, reclamando esa autoridad, porque Dios le había dado la autoridad al Hijo, al unigénito, a su joya escogida, como dice el maestro en ese audio. Dice, reclamando al Padre esa autoridad, ya que ha dado a Miguel Arcángel, y que estos ángeles, dice, que le dieran, dice, a Luzbel. Entonces el Padre contesta, solo al Hijo, después a nadie. Muy bien. Y otra vez, y por tercera vez, ya fueron apresurados con rebeldía. Ya digamos a malas ya, dice. Ahí es donde recién el Padre lo reprende con la reprensión al adversario. Se viene abajo con la tercera parte, con su cola de la tercera parte, ya como dice la Escritura. Y aquí el maestro nombra Apocalipsis 12:7 y 12:9, dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el maestro interpreta y dice, ¿no ve? Entonces, desde el momento que fue arrojado a la tierra, ahora sí, ya no es Luzbel, sino Lucifer, el hombre antiguo, el diablo. Satanás es su nombre. Hermano colombiano, quien fue arrojado fue Luzbel, con nombre Lucifer aquí en la tierra, o Satanás. Ese es su nombre. No fue Miguel, hermano. ¿De dónde ha sacado usted? Usted no es intérprete. No engaña al pueblo. En una parte de su audio usted dice, a mí no me van a engañar, pero sin embargo usted está que miente, a diestra y a siniestra. Está torciendo las Escrituras. Y eso, hermanos, de aquí estamos defendiendo lo que el maestro nos enseñó. Ya vemos, como hemos estado observando acerca de la batalla en los cielos, el adversario fue arrojado con la reprensión del poder de Dios. Dios con su reprensión arrojó a la tierra junto con todos sus ángeles, la tercera parte de ángeles que estaban de parte de Luzbel. Luzbel, ¿por qué se rebeló contra Dios? Porque Dios justamente en esa reunión declara al Hijo, al unigénito, Miguel Arcángel, que es el nombre del Hijo de Dios en el cielo. A él le declara como heredero del reino de los cielos y de la tierra, pero sin embargo Luzbel, por celos y engañando a la tercera parte de ángeles, le declaran, como se dice, huelga y protestan contra ello. Y el Padre dijo, no, a ustedes no, solo al Hijo, solo a Él, solo a uno, no a dos, no a tres, no a cuatro. No me van a hacer acá en la tierra una dinastía, hermano. No me vas a decir que del maestro Ezequiel pasa a su hijo, y después va a pasar otro año y va a pasar a su nieto, a su bisnieto, a su tataranieto. No es una dinastía carnal, es espiritual y solo es a uno, porque justamente en las Escrituras dice, y mora ahí en su corazón de Israel para siempre. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación. Dios mediante, será hasta la próxima oportunidad, pero estas aclaraciones, que es importante hacerlas al pueblo, lo va a continuar nuestro hermano Cirilo Guaranga en una tercera parte, y conmigo será hasta la próxima oportunidad, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en nuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén.